sustentables. A partir de este momento, estamos contigo, un espacio cultural, dinámico e irreverente, para debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. RCR presenta Contigo Liberalmente. Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos una vez más a Contigo Liberalmente. Gracias por estar con nosotros como cada jueves por aquí, por la señal de RCR, la Casa de la Libertad, llegando a sus hogares, bueno, contra todo pronóstico. Y, por supuesto, agradecer a quienes hacen posible que esto pueda ser así. En la dirección general, Jaime Nestares; en la gerencia de producción, Wilix Arcaya; en la producción, Malala Nogales, Justo Navarro y César Umbría; y en los controles, nuestro querido José Gregorio González. Hoy no nos vimos, José Gregorio, pero bueno, espero que nos podamos encontrar muy pronto otra vez. Por favor, ayúdennos a crecer en nuestra principal red en YouTube, es @RCR750 en Twitter y en las demás redes, pero en YouTube es muy facilito, RCR, y agregan en vivo y van a encontrar facilito el canal para que sigamos creciendo y llegando a muchos otros hogares. Pero además agradecer a quienes hacen también posible este programa, es Habibis Cakes, que ponen a disfrutar tu paladar con Habibis Cakes. Son pasteles de cumpleaños, tortas de chocolate, zanahorias, marmoleadas, limón, tres leches. Prueben, por favor, también sus versiones fit para esos momentos de dulces que necesitamos o que queremos a veces en nuestras casas. Ellos pueden contactarlos, o a ellos pueden contactarlos a través de @habibis_cakes en Instagram, o a través del 0412-610-0838, porque con Habibis Cakes ustedes compran felicidad y ellos venden amor. Pero además también enviar, por supuesto, nuestro cariño a las personas de Perfect Hair, el cambio de look que siempre has tomado o querido, los especialistas en el corte y la química, alisados, queratina, cirugía capilar, los tratamientos más avanzados. Ellos lo tienen, son más de 40 años de experiencia, están aquí en Caracas, en nuestra ciudad capital, en el centro comercial El Sol, nivel Galería Santa Paula, y pueden seguirlos a través de @salón Perfect Hair. Y además quiero aprovechar, bueno, quizás por eso estoy un poco dispersa, nuestra querida Isabel, que forma parte de Perfect Hair, está pasando por un momento muy difícil. En mis redes voy a dejar los contactos para poder ayudarla, están atravesando un cuadro de COVID que, bueno, esperamos que lo puedan solucionar muy pronto. Muchísima gente se ha solidarizado y esperamos que ustedes también nos puedan ayudar a esta familia que, por supuesto, sigue atravesando esta dura enfermedad. Y ahora sí, para entrar en materia, el día de hoy hemos hablado de dispensarios y de repartición, de capitalismo, de socialismo, de los pobres y ricos. Mientras eso pasa, en Venezuela también obviamente ocurren grandes cosas, ¿no? Y tengo que decir esto antes de arrancar la entrevista con este invitado, porque en Venezuela hemos visto quizás la cara más vergonzosa de una parte del empresariado. Hemos visto cómo en la Asamblea Anual de Fedecámaras, que reúne a grandes empresarios en Venezuela, han recibido como invitada especial a Delcy Rodríguez, ustedes saben quién es. Y en esta imagen, donde además de fondo se lee futuro, lo que los venezolanos se preguntan es cuál es el futuro con una invitada como esa, sabiendo lo que significa, sabiendo lo que representa, y la verdad es que la respuesta es que simplemente es vergonzoso. Y mientras eso ocurre, precisamente nosotros no podemos dejar de hablar de temas importantes. Por eso, a pesar de la coyuntura, a pesar del drama del COVID y las vacunas y lo que significa en Venezuela este tema, también quisimos hablar con Irving Gattel. Él es profesor, teólogo y músico, aunque me dice que primero fue músico, quien hizo un hilo maravilloso que ya tiene más de 12,000 retweets a propósito de lo que significa la repartición de la riqueza, o si es que eso se reparte o más bien se genera, y que el capitalismo vende en lugar de simplemente concentrarnos en comprar y lo que eso significa. Pero además ha tenido una pegada importante porque esta semana se completó lo que fue el vuelo o la ida de Jeff Bezos, quien hasta hace nada era el CEO de Amazon, al espacio, en una carrera que a muchos les ha parecido muy costosa. Y en ese sentido, Irving ha de alguna manera puesto en su lugar a quienes creen que esto es así. ¿Cómo estás, Irving? Gracias por estar con nosotros y bueno, gracias por ese maravilloso hilo que nos ha servido para poner las cosas en su sitio. No, gracias, al contrario, muchas gracias por la invitación. Para mí es todo un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Irving, quisiera que me contaras cómo surgió este tema del hilo, porque me imagino también que viene de lo que quizás era un comentario común sobre el tema de el cómo se gasta el dinero. ¿Cómo lo ves tú y cómo has visto quizás el desenvolvimiento de este hilo que tú has lanzado, que ha tenido un impacto tremendo? Pues sí, así es. Mira, eran varios comentarios, ¿no? Los que había visto ya a lo largo del día de por qué Jeff Bezos, en vez de gastarse todo ese dinero, mejor
repartido entre la gente pobre, entre la gente que no tiene que comer o que la gente que no tiene trabajo. Y bueno, me llamó la atención porque es un tema con el que he lidiado mucho tiempo, o sea, es un tema que me ha gustado investigar y discutir. Esta cuestión del el problema de la pobreza, ¿cómo se soluciona realmente? O sea, ¿qué es lo que necesita un país para resolver el problema de la pobreza? Y una cosa me queda clara, esta idea que hay, no sé qué es medieval, ¿no? La verdad es que es muy anterior a la Edad Media, es una idea arcaica. La idea del dispensario, o sea, yo tengo, te doy, a ti que no tienes. Ok, eso está bien, refleja gente de buenos sentimientos, pero eso no soluciona la pobreza. Digo, si así fuera, la habríamos solucionado hace tal vez 3000 años, ¿no? O por lo menos en la Edad Media. Entonces, siempre ha sido un tema que me ha interesado. Se me ocurrió escribir el hilo, digo, no me imaginé que hubiera tanta inquietud a nivel de Twitter por este tema, y de repente, pues sí, se volvió viral, tiene miles de retweets, ya pasó en captura de pantalla a WhatsApp, a Instagram, a Facebook. Entonces, bueno, sí, me tomó un poco por sorpresa, ¿no? Pero bueno, qué bueno que la gente esté interesada también en este tipo de asuntos para una discusión y análisis más amplio de realmente cuáles son las rutas correctas para la solución de la pobreza, que no son un misterio. O sea, hay países que están logrando, a lo largo del siglo, de la segunda mitad del siglo XX para acá, de la época de la posguerra, que han logrado exitosamente reducir los índices de pobreza, han logrado elevar el promedio general de la calidad de vida de su población. Y bueno, solamente han demostrado que en realidad este tema ya está bien explicado en sus conceptos más esenciales por Adam Smith desde 1776 en su libro La riqueza de las naciones. Así es. Bueno, quizás parece que hay quienes pretenden pensar o piensan que los venezolanos y en general el latinoamericano está ocupado solamente de lo que está en la televisión o que no le preocupan los temas de dinero. Pero realmente, te lo digo incluso por lo que pasa en nuestro país, la gente comprende lo que es el capitalismo, la gente comprende la necesidad de tener sus propias cosas, de trabajar y esforzarse y a partir de su propio esfuerzo poder avanzar. ¿Cómo defines tú esto en el tema de lo que significa en Latinoamérica? ¿Cómo lo ves también en México, por donde estás? Y que podemos tener de alguna manera esperanza en que definitivamente esa mentalidad está allí, está de alguna manera en efervescencia y hoy se comprende precisamente gracias a todo el trauma, gracias a toda la miseria de lo que ha significado el socialismo y estas representantes. Bueno, sí y no. O sea, sí hay un alto porcentaje de población que está cada vez más sensible a esto, pues que obviamente lo que está viendo y viviendo es el fracaso de estos proyectos socialistas en América Latina. Lo acabamos de ver en Cuba con un fin de semana de lo más fuerte por las protestas que hubo. Lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en México. Pero también está la otra parte, la parte de Latinoamérica que sigue creyendo en esa mentira, en esa falacia. Por una percepción completamente distorsionada, tanto de lo que es el socialismo como de lo que es el capitalismo. A veces pensamos que el capitalismo nada más es esta cuestión del esfuerzo propio. Y no, la verdad es que eso no siempre funciona. Digo, yo conozco o sé de contextos sociales donde hay gente que trabaja de sol a sol, o sea, tiene una capacidad de esforzarse impresionante y nunca cambia su condición de vida, porque el propio contexto no le da para cambiarlo. Entonces, aquí hay un detalle que a mí me gusta explicar y que la gente no siempre entiende sobre el capitalismo, pero que es que al final de cuentas lo que demuestra que el capitalismo ofrece mejores alternativas que el socialismo. Y es algo tan simple como esto. Es que el capitalismo es explotación. Solamente les interesa generar pobres para explotarlos. No es cierto. Generar pobres no le sirve a nadie más que a los políticos que manipulan a los pobres. Y eso se da en el populismo y más comúnmente en el socialismo. Capitalismo necesita mercado. Y para que el mercado funcione, o sea, si yo soy un productor de lo que quieras, zapatos, para que tú como mercado me seas útil a mí, necesito que tú tengas dinero. Porque si no tienes dinero no me vas a poder comprar lo que yo produzco. Entonces el capitalismo que funciona bien es un capitalismo inclusivo. Esto es como Acemoglu y Robinson, dos economistas, dos teóricos, diferencian lo que es una economía extractiva y una economía inclusiva. Entonces, una economía inclusiva es aquella que va extendiendo su red de mercado, pero no nada más para que tú me estés comprando, porque para que tú me puedas estar comprando, necesitas tener dinero. Entonces tiene que ser una dinámica en la que el dinero pase por todas las manos.
Por eso, la solución de la pobreza nunca pasa por la política de dispensario, pasa por la ampliación correcta y adecuada del mercado. Entonces, eso es lo que justifica que haya más producción industrial. Y para que la producción industrial pueda funcionar, necesito que haya gente que pueda comprar esa producción. Fue lo que le falló a Marx. Marx no se dio cuenta de esta posibilidad y por eso predijo que el capitalismo se iba a estancar y se iba a quedar atorado en crisis recurrentes. Y no es cierto, ya desde hace un siglo, otro gran teórico del socialismo de ese momento, Edouard Bernstein, un francés, señalaba que Marx se había equivocado con esa previsión, porque ya desde ese momento él se daba cuenta cómo incluso los obreros en los países capitalistas empezaban a tener mejor nivel de vida. Y esto se acentuó todavía más después de la Segunda Guerra Mundial con la reconstrucción de Europa. La reconstrucción de Europa fue por dos rutas muy diferentes, la Europa del Este, la Europa socialista, la Europa del Oeste, la Europa capitalista. ¿Cuál fue la que logró reducir sus índices de pobreza y elevar la calidad de vida de la gente? La capitalista. Entonces, ¿por qué? Porque simple y sencillamente se dedicaron a ampliar mercados, y eso fue lo que le dio sustento también al incremento de la producción. Entonces, se generan fuentes de empleos y la gente gana trabajo. Y esta es la parte interesante con lo de Jeff Bezos. O sea, si tú le regalas el dinero a la gente, ok, se lo gasta, y luego le tienes que volver a regalar dinero. Esta es la parte que no se ha entendido. Estas políticas, lo que le llaman estado de bienestar. El estado de bienestar, o sea, funciona. Me dicen, no, es que mira, Holanda, Dinamarca, Suecia. Sí. A ver, el estado de bienestar es un privilegio para países ricos, no para países pobres. Cuando tú en un país pobre implementas una política de estado de bienestar y te pones a repartir dinero, si no eres un país rico, no puedes repartir mucho dinero. ¿Cuánto puedes repartir? $200 por familia, 300. Eso sigue estando en el rango de pobreza. Y lo único que haces es extender la pobreza y perpetuar la pobreza. Entonces, necesitas ser un país rico para poder tener una alta tasa fiscal, que bueno, este ya es otro tema que se puede debatir si eso es lo mejor o no, pero bueno, necesitas ser un país rico donde la gente esté moviendo mucho dinero, la gente, no los empresarios, no el gobierno, la gente esté moviendo mucho dinero para que de ahí pueda venir una política fiscal que por supuesto debe ser un tanto agresiva. En los países escandinavos los impuestos a veces llegan a ser superiores al 50% de tus ingresos, pero bueno, luego un manejo eficaz, que ese es otro problema, o sea, por eso es tan importante el verdadero concepto de democracia, que no nada más es salir a votar. La democracia, en esencia, es el equilibrio de poderes. Nadie debe tener el poder absoluto. Todo mundo le debe rendir cuentas a alguien. Y rendir cuentas, me refiero a que te pueden juzgar, te pueden procesar y te pueden arrestar si hiciste las cosas mal. No importa quién, el presidente, el senador, el representante, el diputado, el congresista, todo mundo, el empresario, el obrero, el taxista, todo mundo debe rendirle cuentas a alguien. Esa es la verdadera noción de democracia. Digo, de esa manera se evita lo más posible el problema de la corrupción, se hace un uso eficiente de los impuestos y entonces un país productivo y rico, pues sí, se puede dar el lujo de decir, te doy servicios de salud gratuitos, pero son servicios de calidad. O sea, no es un hospital que se está cayendo, que está sucio, que no tiene insumos, que no tiene recursos, que no tiene máquinas o que no tiene medicina. Es un hospital de primer mundo que está funcionando bien y que no te lo está dando gratis, porque al final de cuentas lo está pagando la gente con sus impuestos. O sea, nada más es una cuestión administrativa. Pero el Estado se puede dar ese lujo de ofrecértelo porque hay dinero, porque se está produciendo riqueza, la riqueza se está moviendo, el dinero está fluyendo por todos los sectores de la sociedad y entonces el Estado puede tomar toda esa cuestión de impuestos, esa cuestión fiscal y ofrecer estos servicios. Sí, no, solamente te iba a decir que también hay una falsa concepción, lo digo porque aquí en Venezuela y en varios países de Latinoamérica, que es que somos ricos y realmente, o sea, no es que somos ricos, hay recursos, pero realmente eso se está usando con los fines y
no tenemos esas capacidades que tú mencionas de estos países que sí pueden darse estos lujos. Pero además, escuchándote, uno piensa, por ejemplo, en películas como Goodbye Lenin y uno ve entonces las diferencias que tienen que ver con los hechos y lo que realmente está pasando, ¿no? Y cómo se ve claramente el contraste, Irving. Y te quiero preguntar, para atajar precisamente eso que comentas, porque además tocaste varios puntos que a nosotros también nos rozan, ¿no? Que es el tema de lo que es democracia o no, como en Venezuela ahorita que viene un proceso electoral, sabemos que eso precisamente no es una elección libre, sabemos que no hay precisamente lo que tú hablas en el sentido de instituciones libres y totalmente independientes, que rindan cuentas, eso no existe en Venezuela. Pero es posible, Irving, ¿qué hace falta en Latinoamérica, además de obviamente gobiernos democráticos y que quizás estén más vinculados a un tema liberal, a una república liberal, o al menos así lo vemos acá? ¿Qué hace falta para que realmente Latinoamérica pueda encaminarse precisamente por un rumbo distinto cuando vemos que justamente está ocurriendo todo lo contrario? O sea, Brasil, Colombia va por el mismo camino, Perú, acabamos de ver lo que acaba de ocurrir con Pedro Castillo, y México ni se diga, ¿no? Sí, así es. O sea, sí tenemos un severo problema de concepto aquí. Mira, al final de cuentas, el asunto es otra vez la educación. Lamentablemente venimos de una inercia. El problema es que estos son procesos largos. O sea, te estoy hablando de que el marxismo fue, digamos, el culmen de la élite intelectual en las universidades durante casi todo el siglo XX. A partir de los años 60 esto empieza a cambiar. ¿Por qué empieza a cambiar? Porque el capitalismo empezó a elevar el nivel de vida de las clases trabajadoras y eso significó simple y sencillamente la derrota contundente del marxismo. Entonces, los grupos progresistas de izquierda y antes marxistas empiezan a girar, empiezan a enfocarse hacia otros temas, van abandonando el discurso de defender a las clases obreras, empiezan a defender el discurso de las minorías y entonces se vuelven hacia la esfera ideológica del postestructuralismo francés, o sea, Michel Foucault, Jacques Derrida, todo esto, y luego viene la filosofía posmoderna. Entonces, en la filosofía posmoderna, que es lo que está vigente, digamos, desde los años 70, 80 para acá, digo, ya tenemos una verdadera y absoluta devoción por la ignorancia. O sea, estamos hablando de uno de los planteamientos filosóficos más decadentes y tontos que se han hecho en la historia. ¿Cuál es el problema de la filosofía posmoderna? Es sobre todo la guerra contra la realidad. O sea, esta idea que la van a plantear filósofos de la ciencia, pseudo filósofos de la ciencia, como Paul Feyerabend o como Thomas Kuhn, en donde se habla de la ciencia como un mero constructo cultural, es decir, la negación desde la filosofía de que la ciencia te permite entender la realidad, que eso es lo que al final de cuentas el trasfondo. ¿Por qué? ¿Por qué les interesa tanto este discurso? Pues porque son gente que no está contenta con su realidad. Feyerabend tuvo que lidiar toda la vida con el cargo de conciencia de haber sido un nazi, literalmente, o sea, condecorado en la guerra y todo eso. Entonces, gente que está peleada con su realidad, que al final de cuentas lo proyectó en su filosofía, y bueno, entonces toda esta guerra contra la ciencia, ¿qué es lo que necesitamos? Educación científica. Es eso lo que necesitamos. Y por educación científica no me refiero a que te obliguen a aprender astronomía, medicina o eso. No, no, no. Carl Sagan, este famoso divulgador científico y astrofísico estadounidense, lo decía de una manera. La ciencia no es el cúmulo de datos. Es la manera en la que razonamos y entendemos esos datos. Entonces, se trata nada más de educar a la gente, esto que tanto le encanta a los marxistas, ¿no? Una educación crítica, no, no. Ellos hablan de una educación ideologizada, no de una educación crítica. Una persona con un mínimo de sentido crítico, lo primero que te dice es Cuba es un bodrio. O sea, Cuba es un régimen criminal, dictatorial. O sea, punto, ¿no? O sea, eso ni siquiera debería estar en discusión. Entonces, una educación verdaderamente crítica es la que te enseña a seguir, digamos, una serie de criterios para enfrentarte a la realidad tal como es y no como tú quisieras que fuera. Cierto, la realidad es para cambiarla. Hay muchas cosas que están mal en el mundo y hay que cambiarlas. La primera regla para cambiarlas es admitir cómo son, no estar soñando a que son de otra manera. Entonces, por esto, en este mundo del dispensario, o sea, la ficción que hay detrás de todo eso, fíjate qué nivel de ficción. Tiene que ver con el concepto de riqueza. Tiene que ver con la creencia de que los billetes o el oro, más bien el oro, así empieza Marx, su capítulo 3 del Capital, ¿no? Cuando hablamos de dinero, hablamos de oro.
Y toda la lógica en la que Marx se desenvuelve implica la noción de que el oro o los metales preciosos con los que se hacen las monedas valen por sí mismos. Y bueno, los billetes sirven porque son representativos de ese oro que vale por sí mismo. Esa es una ficción. El oro no vale por sí mismo. El oro vale por lo que puede comprar. Si no hay nada que comprar, o sea, si se acabara toda la comida del mundo, el oro no sirve para un pepino. Entonces, lo que vale es la riqueza que produce el país. Eso es lo que le da sentido a las monedas, a los billetes y hasta los metales preciosos. Pero entonces, cuando vives con esta ficción, es cuando crees que lo importante es redistribuirlo. Mentalidad de Robin Hood. Se lo quito a unos y se lo doy a todos. Y no, porque esa es la ficción marxista. Creer que todo el problema está en los medios de producción y en el capital, o sea, la fábrica, las máquinas, las herramientas, etcétera. No, el problema está en nosotros, en los seres humanos, no en los medios de producción. El problema son las dinámicas que hacemos nosotros. La riqueza está en lo que producimos y en la forma en la que lo extendemos. Y entonces viene toda esta ficción de que el capitalismo nos ha vuelto consumistas. Pues sí, claro, pero fíjate, toda esta idea de ahora en la pandemia estuvimos encerrados y ahora sí te diste cuenta de qué cosas necesitas y de cuánto dinero te gastas en cosas que no son necesarias. Cierto, correcto, pero por dejar de gastarte ese dinero en cosas que no son necesarias estrictamente. Mira, necesario una papa, un nabo, un vaso de agua y un costal para vestirte y una cueva. Con eso sobrevives, así sobrevivían nuestros ancestros, ¿no? Y entonces, ahora, por dejar de gastarte el dinero en esas cosas que no necesitas, en el momento crítico de la pandemia en 2020, 400 millones de personas se quedaron sin trabajo, mínimo, tal vez más. ¿Por qué? Porque justamente ese café que te tomas y que no lo necesitas, esos zapatos que te compras y que no los necesitas, etcétera, nutren cadenas de producción, cadenas de comercialización, cadenas económicas que generan empleos y que le dan de vivir a mucha gente. Si tú dejas, lo vimos, lo acabamos de ver, cortas todo eso, le das en la torre, dejas sin trabajo a toda esa gente. Ahí tienes a Slavoj Zizek, este filósofo posmoderno tan ingenuo, tan candoroso y tan tonto, ahí lo tienes diciendo, ¿no? Que esta crisis que se estaba derivando del COVID, esto va a golpear al capitalismo en sus bases y va a hacer que surja un comunismo renovado. Señor, pasó todo lo contrario. ¿Cuáles fueron los países que sobrevivieron mejor a la pandemia? Pues los que tenían dinero, los capitalistas, los que tenían dinero para reinvertir. ¿Qué pasa con y los primeros que están vacunando, además, o sea, los primeros que están vacunando, y vimos el tema del caso de Israel, o sea, por ir más cerca, ¿no? Claro, entonces, ¿qué pasa con proyectos como el de Jeff Bezos? Hacer un cohete de esos. Bueno, para poder hacer ese cohete, el señor tuvo que estar metiéndole cualquier cantidad de dinero, millones de dólares, a cualquier cantidad de empresa. Desde las que le hicieron el fuselaje, los que diseñaron los sistemas, los que hicieron el espacio, diseñaron el espacio interno, los que desarrollaron toda la tecnología necesaria para mandar un cohete privado. Lo impresionante ahorita de lo que hicieron Branson y Bezos en estos días es que le quitaron ya el monopolio de la exploración espacial al Estado. O sea, otra vez se demuestra la capacidad que el mercado, que al final de cuentas es el mercado, o sea, que el capitalismo tiene para poder hacer lo mismo que hace el Estado. Ahora, esto mucha gente me lo ha comentado, ¿no? Bueno, pues ¿para qué sirve estar mandando gente al espacio cuando tenemos tantos problemas aquí? Bueno, la gran mayoría de la tecnología que utilizamos hoy de manera normal, que va desde el celular hasta los aparatos que tienes en tu casa, viene de todas las investigaciones y todo el desarrollo tecnológico que se hizo en los años 50 y 60 en la carrera espacial. O sea, todo eso, evidentemente el problema es que la gente no tiene idea de la manera en la que transforma nuestra vida. Y ahora estamos viendo en este tipo de proyectos lo que estos multimillonarios que pues sí parece que no tienen nada que hacer con su dinero, bueno, cuando se les ocurren estas ideas, lo que hacen es tener que pagar los servicios de un montón de empresas y de un montón de gente, y eso genera empleos, genera salario, hace que el dinero se distribuya, que fue lo que Marx nos dio cuenta. El dinero no había que quitárselo a la burguesía dueña del capital para repartirlo.
eso no habría servido de nada. Bueno, no ha servido de nada, lo han intentado un montón de países y no ha servido de nada. No te estoy hablando de una especulación, estoy hablando de hechos históricos. Lo que había que hacer nada más era que se lo gasten. Si se lo gastan, ese dinero empieza a circular y es lo que se necesita, entender que el dinero no vale por sí mismo, eso es una ficción, y que entonces no tiene sentido que lo acumules, que lo gastes, me dicen. Es que hay que quitarle toda su fortuna a gente como Jeff Bezos, como Bill Gates, como Carlos Slim, para dárselo a los pobres. No puedes, porque ellos no tienen el dinero abajo de un colchón, ni siquiera en una bóveda bancaria. Esos son conceptos medievales. Por eso mencioné sobre la mentalidad dispensario como algo medieval. En la Edad Media te creo que el señor feudal tuviera ahí sus monedas abajo de su almohada. Bezos, Slim, todos ellos tienen el dinero en empresas. Invertido, exactamente. Entonces, ¿quieres quitarles a Jeff Bezos los 200,000 millones de dólares que tiene? Tendrías que liquidar todas las empresas, dejarías como 1.300.000 personas sin trabajo, pero aparte, ¿cuánto recuperarías? 200,000 millones. No, porque al empezar a liquidar, tirarías el precio del valor, que el valor siempre es algo subjetivo, tirarías el valor de esas empresas y yo no creo que recuperaras ni el 20%, ¿eh? O sea, sería mucho menos dinero del que realmente crees que hay. O sea, esa riqueza existe, son 200,000 millones de dólares mientras esté trabajando. Entonces, la tienes que dejar seguir trabajando. Ok. Irving, dime. No, que se nos acaba el tiempo, pero es que son demasiados conceptos. Yo te quiero pedir un último comentario, también muy breve, porque además, bueno, tú me has dejado aquí podríamos tener un programa entero, ¿no? Hablando de los conceptos, capitalismo, riqueza, el tema de si se distribuye o no, el tema de en qué se usan los recursos, cómo se invierte la moneda, etcétera. Pero te quiero pedir un último comentario, 2 minutos, sobre lo que está sucediendo ahorita en México. No quisiera que lo dejaras de decir con el tema de la vacunación y la enfermedad, para también entenderlo nosotros aquí, que también lo vivimos. Bueno, en México lo que está sucediendo es que hemos tenido una de las peores gestiones de la pandemia. O sea, de repente muchos países se pusieron en la disyuntiva de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuidamos a la gente, cerramos la economía, las actividades para que no se contagien, o cuidamos la economía? Bueno, México no cuidó ni una ni otra. Estamos entrando en una situación de crisis económica gravísima por un pésimo manejo de la economía durante la pandemia, pero también por un pésimo manejo de la economía en general, por un gobierno populista que de repente muchas cosas las hace no muy diferente al régimen venezolano. Y por otra parte tenemos una nula atención de los problemas de la pandemia, así que tenemos uno de los rankings más altos de muertes. O sea, somos el 4º país con más muertes, eso con cifras oficiales, porque en realidad las cifras oficiales hablan de 230, 240,000 muertos. En realidad estamos hablando de más de 600,000 muertos, entre los que murieron de COVID y los que han muerto como consecuencia de la saturación de hospitales y que no pudieron ser atendidos de otras enfermedades. O sea, a eso que se le llama muertes en exceso. Estamos hablando como 600,000 en todo este proceso. Y aparte, tenemos, por ejemplo, somos el primer país, el primer lugar en muertes en el personal médico. Independientemente de la proporción que representa, somos en números brutos el país a quien más médicos se le han muerto porque el gobierno no les dio ni siquiera las condiciones básicas de higiene, de protección, de seguridad para cuidarse. Y somos el país también, ayer salió el dato en la estadística mundial, el país que más huérfanos de COVID tiene ahorita en el mundo. Estamos hablando de aproximadamente 130,000 niños, un poco más, que perdieron al padre o madre que los mantenía directamente por COVID. Entonces, una pésima gestión, estamos entrando en una tercera ola, los contagios ahorita están en el alza, repuntando de una manera terrible, y bueno, pues es prácticamente la población la que está teniendo que cuidarse por sí misma. El gobierno no se ve interesado en ayudarnos con esto. Entonces, pues obviamente no sé Venezuela qué tan mal lo estén pasando con esto, pues la única recomendación que les puedo dar es verdaderamente usen el cubrebocas. De hecho, cuando tengan que estar en contacto con mucha gente, doble cubrebocas, la mayor protección posible, mantenerse lo más alejado todo el tiempo, las cuestiones de higiene básicas y cuidarse, porque las vacunas ayudan, pero si no tenemos un ritmo fuerte de vacunación, como lo hay en Inglaterra, como lo hay en Estados Unidos, como ya lo hubo en Israel, que aún así están teniendo el problema de contagios. Ok, se les está muriendo mucha menos gente, afortunadamente, pero están teniendo el problema de contagios. Y aunque
se te muere menos gente, o sea, no sea tan letal como el año pasado, pero si se te saturan los hospitales, no vas a poder atender a la gente. Entonces, se te van a empezar a morir, no por la gravedad de la enfermedad, sino porque no los puedes curar. Entonces, pues obviamente, ya de repente queda en nuestras manos tener que tomar las medidas para evitar que esto se agrave, porque bueno, pues no nos están ayudando, ¿no? Es lamentablemente. Sí, no, la situación es dramática. Yo creo que en términos de muertes de trabajadores de la salud estamos parejos. Médicos Unidos también aquí habla de una cifra bastante alta y bueno, la verdad es que es lamentable. Te quiero agradecer, nos extendimos un poquito en el tiempo, pero bueno, maravilloso poder tenerte con nosotros, Irving Gattel, desde México, bueno, hablando sobre todo este tema, músico, teólogo, escritor, y bueno, una mente bastante lúcida para hablar precisamente de estos temas que quizás a veces no ocupan las primeras portadas o los temas que más se conversan, pero son meridianamente importantes para lo que estamos viviendo en Latinoamérica. Así que muchísimas gracias, Irving, gracias por aceptar la invitación, por estar con nosotros. Al contrario, un gustote, estoy a tus órdenes cuando gustes. Si quieres, después hacemos todo el programa para hablar de... Ya, seguro que sí. Bueno, te tomo la palabra y te vuelvo a invitar entonces y volvemos a tenerte acá. Excelente. Muchísimas gracias. Con esto vamos a una pequeñísima pausa y volvemos con más de Contigo Liberalmente. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Amigos, quiero recomendarles el maravilloso servicio de talabartería y zapatería principal. Todo en reparación de artículos de cuero, pero también tela sintético y lona. ¿Quieres rescatar maletas, maletines, morrales o quieres embellecer tus zapatos y carteras? Talabartería y zapatería principal. Visítalos en el Centro Comercial Galerías de Prados del Este. Talabartería y zapatería principal. El arte de trabajar el cuero. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión. De lunes a viernes desde las 6 de la tarde, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Un emprendedor ve oportunidades en donde otros solo ven problemas. Acompáñanos a conocer a esas personas que creen que lo imposible es solo aquello que no intentas. Aquí, en Rostros de Emprendimiento. Aquí estamos de vuelta en Contigo Liberalmente. Gracias por seguir con nosotros conectados a la señal de RCR, la Casa de la Libertad. Y además agradecer también, como siempre, a nuestros amigos de Perfect Hair. El cambio de look que siempre has soñado, déjalo en manos de Perfect Hair, los especialistas en el corte y la química, alisados, queratina, cirugía capilar, los tratamientos más avanzados con 40 años de experiencia aquí en nuestra ciudad capital. Ellos, por supuesto, están ubicados en el centro comercial El Sol, en el Cafetal, y ya ustedes saben que pueden contactarlos a través de @salón Perfect Hair. Y bueno, hoy hablando de emprendimiento y de gente que crece, que prospera, que ayuda además a otras personas a crecer, tengo a un gran amigo que es Yamíber Jiménez. Él es consultor de negocios internacionales en Consult Group y emprendedor venezolano con más de 10 años de experiencia en el mundo de los negocios.
ha probado suerte en Estados Unidos y bueno, le ha ido muy bien, pero también ha sido gracias al desarrollo de las finanzas personales y a un montón de conceptos que ahora trata de explicar a los demás. Así que le quiero agradecer a Yamíber por estar con nosotros. Gracias por enseñarnos que bueno, que sí se puede, ¿no? Sí, es Claudia, muchas gracias por la invitación a tu programa y como tú lo acabas de decir, todo lo que tú te propongas lo puedes lograr. Cuéntame de qué va tu empresa, cómo es el trabajo que haces, partiendo del hecho de lo que significa ser venezolano primero y luego además migrar, irte a Estados Unidos y empezar básicamente de cero, ¿no? Bueno, sí, realmente son dos mundos diferentes, ¿no? Pero la primera pregunta, nosotros acá en esta empresa lo que hacemos es primero asesorar a la pequeña y mediana empresa en sus primeras etapas de emprendimiento, ¿ok? Lo que son proyectos semillas. Muchas veces tenemos un negocio o tenemos una idea y no sabemos por dónde arrancar. Entonces nosotros básicamente lo que hacemos es hablar con ese emprendedor y canalizar en 4 pilares: producto, lo que es la administración, el marketing y las operaciones que toda empresa debe tener. Ahora, con respecto a la parte de migrar, eso ha sido difícil porque migrar no solamente a Estados Unidos, a cualquier parte del mundo, realmente es una de las cosas más difíciles que hay. El idioma, las personas, la cultura, tus raíces, extrañar a la familia, son muchas cosas que realmente, pero que al final todo se puede. O sea, si, como digo yo, si tienes con el fin en la mente, si te levantas cada mañana con un propósito, te das cuenta que vale la pena el esfuerzo, lo que has dejado atrás. Ahora, Jan, probablemente tú has visto todo tipo de casos, te ha tocado asesorar a múltiples empresas, pero sobre todo creo que te has enfocado también en las personas, en lo que tiene que ver con su individualidad y cómo crecer también desde lo chiquito, ¿no? Porque a veces un emprendedor no necesariamente es una persona que tiene todo listo, tiene un gran emprendimiento, una gran empresa. ¿Cómo ayudar a esas personas? ¿Qué es lo que has visto? ¿Y cómo defines tú un emprendedor? Que es básicamente como se llama este espacio, ¿no? Emprender en Venezuela es complicadísimo, pero aún así, a pesar de la pandemia, eso ha hecho que un montón de gente crezca. Y eso está ocurriendo en muchas partes del mundo. Así es. Bueno, yo creo que lo definiría porque emprender es comenzar de la nada, con simplemente una idea en la cabeza, en la mente. Y es lo que tú dices, un emprendedor no es aquella persona o aquella empresa que lo tiene todo, al contrario, es la persona que no tiene nada, solamente tiene una idea. Y esa idea cada día la va desarrollando, ¿no? Yo creo que de ahí parte todo. Y sí, me ha tocado asesorar muchas empresas, pero yo me he dedicado en mis redes a ayudar a la parte personal, porque he entendido que cuando yo asesoro a las empresas, al final termino asesorando a los dueños de empresas en su finanzas personal, aunque parezca mentira. Y ya no te estoy hablando de personas emprendedoras, sino personas que ya tienen un negocio establecido por más de 5 o 10 años. Cuando tú vas a hacerle un estudio a la empresa, te das cuenta que sus finanzas personales no están bien. ¿Okay? Entonces, si tus finanzas personales no están bien, la de tu negocio tampoco va a estar. Entonces, tengo que comenzar con ellos primero y después con la empresa. Te pongo un ejemplo típico, que lo veo siempre. Y te estoy hablando de empresas que facturan más de $1 millón al año. Cuando yo veo el estado de cuentas, veo todo lo que es la parte financiera que nosotros evaluamos, muchísimo. Los dueños de empresas, cuando tienen un salario y cuando se les termina el salario, ellos toman dinero de la empresa como una caja chica. Y eso es un error, porque aunque sea tuya la empresa, es una empresa, no es tu cuenta de banco. ¿Okay? Entonces, allí tú tienes que explicarles que, mira, la cuenta de la empresa es de la empresa, tú tienes tu salario con tus ahorros, es independiente. Y la empresa a veces se encuentra en un punto de equilibrio, no tienen ganancia. ¿Por qué? Porque están tomando dinero de la empresa. Claro, y al final, bueno, las empresas las hacen los hombres, ¿no? Y justo ahorita estábamos conversando
con Irving Gattel, que hablábamos sobre el tema de Jeff Bezos y cómo de alguna manera la gente piensa que se trata de repartir riquezas, o no la gente, es un concepto errado de que hay que repartir las riquezas en lugar de más bien generarlas, en lugar de mover el mercado, y él lo explicaba claramente. Ahora, ¿qué recomendarías tú quizás para quienes te están escuchando, que están aquí en Venezuela? Porque evidentemente forman parte de otras empresas, hay gente que tiene hasta 3 trabajos, gente que está arrancando quizás con su emprendimiento de dulces. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta como cosa prioritaria, ¿no?, para arrancar un negocio y entender no solamente eso, que las finanzas arrancan desde tu propia finanza personal, sino que tienes que evaluar además el contexto, ¿no? ¿Qué recomendaciones le darías a esa gente que está arrancando o que quiere quizás comenzar a emprender? Lo primero que yo les recomiendo es que crean en ellos. Es lo primero. Si no creen en ellos, ninguna idea que tengan en la mente les va a servir. Tienen que creer en ellos. Porque el mayor reto que tiene cada emprendedor es levantarse cada mañana y tener esa motivación o automotivación para seguir adelante. Porque si tú crees en ti, las demás cosas empiezan a fluir. El segundo reto que siempre va a llegar es la parte del capital. Ahí se queda todo el mundo. Me falta capital, me falta capital. Sí, eso es real, siempre va a hacer falta capital. Pero si tú no tienes una mejor actitud, nunca te va a llegar el capital. Siempre hay formas de conseguirlo, pero va a depender de ti, de lo que creas y de tu actitud. No, definitivamente, y tú me imagino que también has visto casos exitosos, ¿no? Ya no, nos quedan unos minutos ya, pero yo quisiera también preguntarte cómo de alguna manera la gente puede, uno, contactarte, y dos, ¿qué estás viendo en lo que es la dinámica de mercado, ¿no? Porque te veía, por ejemplo, todo el tema de que la gente está comprando oro, o quizás esa es una forma de ahorrar. Hay quienes piensan, bueno, es muy difícil ahorrar cuando tienes tantos gastos o cuando la dinámica o el contexto no te lo permite, pero entiendo además que por lo menos lo que tú predicas o lo que es tu filosofía es que siempre se puede de alguna manera empezar, así sea con algo pequeñito, ¿no? Sí, y les voy a dar un ejemplo y unas recomendaciones rápidas para aquellas personas que tienen poco capital. Las redes sociales ahorita son un punto de apalancamiento muy fuerte. No necesitas un local físico, no necesitas invertir en equipos, ¿okay?, ni en materia prima. Entonces, la segunda recomendación es que aparte que uses las redes sociales, te apalanques con negocios escalables. ¿Qué son negocios escalables? Puede ser un curso, ¿ok?, que lo coloques en una plataforma y eso te genera pasivos residuales, ¿ok? Entonces, si tú no tienes mucho capital, primero ofrece tu servicio. Los servicios no necesitas un espacio físico como tal, y esos te van a servir a ti para tomar el capital para luego inyectárselo al local o al negocio que tú vas a querer. Entonces, la recomendación es marketing digital. Es más económico, es lo que está en tendencia ahora mismo, y negocios escalables. Y en el caso del ahorro, yo siempre recomiendo el oro como si no tienes nada que hacer, o sea, no, disculpa, si no tienes en qué invertir, porque a lo mejor tienes un capital y vives en un país como Venezuela, donde la inflación es un tema, ese es otro tema. Entonces yo lo que te recomiendo es que compres oro en cualquier parte del mundo, porque es una moneda que la puedes canjear en cualquier parte del mundo. Y se ha demostrado durante más de 3.000 años que es la moneda que ha aguantado inflaciones, deflaciones, cambios. O sea, si necesitas tu patrimonio, salvarlo de alguna manera o protegerlo, la mejor inversión es el oro. Ahora, Yamíver, te quiero hacer una pregunta ya incluso más personal, ¿no? Bueno, tú has hablado de cómo ha sido tu experiencia, lo que has hecho, pero quizás a veces hace falta que mostrar las propias experiencias personales para que otros también lo tomen como punto de partida, ¿no? Y me imagino que te ha pasado, bueno, tanta gente que ha sido ejemplo también para ti, ¿no? Tu familia, o sea, tu familia entiendo está en Costa Rica, o sea, están quizás divididos, hay un montón de afectos regados, hay un montón de miedos, ¿no? Porque también vivir en un país como Estados Unidos es complicado, ¿no? Pero cómo de alguna manera afrontar todos esos miedos, no solamente creyendo en ti, bueno, hay un asunto también de lo que traes, ¿no? De experiencia, de trabajo, de formación, que la tienes, que también es importante para poder entender lo que está sucediendo, pero que ha sido quizás lo más difícil, ¿no? Y cómo de alguna manera en un punto tú te has dicho, mira, bueno, ya estoy aquí, esto es lo que quiero hacer, y de alguna manera has seguido adelante, ¿no? ¿Cómo darle esa experiencia a quienes están escuchando que probablemente están pasando por esa situación, además de todo el contexto que ya es suficientemente difícil de pandemia, ¿no? Bueno, yo creo que una de las cosas más difíciles es comenzar de nuevo, no de cero, sino de nuevo, ¿ok? Y tener que hacer cosas que nunca habías hecho en tu vida.
¿okay? Por ejemplo, de tener mi empresa en Venezuela y tener empleados y tener una nómina, tener varios negocios, a llegar acá y ser empleado, pintar casas, lavar baños, que te paguen menos de lo que realmente te deberían de pagar. Eso es muy difícil. De la primera vez que yo llegué acá, recuerdo que mi esposa y yo dormimos literalmente en el suelo, o sea, literalmente. Y eso es el golpe más duro para toda persona, y sobre todo cuando ya tú vienes de tener. Pero esas fuerzas, como ya has tenido también, ya sabes qué es lo que debes hacer. Es un proceso. Como decía Henry Ford, las personas que han tenido dinero pueden quedar en la bancarrota, pero siempre vuelven a tener dinero, porque ya han saboreado el éxito. Y eso fue, y es lo que estoy haciendo todavía. O sea, sé de dónde vengo, dónde estoy y hacia dónde voy. Claro, sí, no, a veces es difícil, ¿no? Uno cuando está en ese hueco, quizás ver hacia los lados o pensar que hay otra cosa más allá de la oscuridad es complicada, ¿no? Sin embargo, bueno, es el trabajo que están haciendo muchos venezolanos como tú, no solamente en Estados Unidos, sino en otros países, bueno, venezolanos en Chile, venezolanos incluso aquí en Venezuela, que están, ¿sabes?, de alguna manera innovando, haciendo cosas nuevas, y de hecho, nuestro siguiente invitado, que no veo por aquí conectado, que quería que además compartieran panel, están creando cosas nuevas, están pensando y generando ideas, y hacia allá va quizás mi última pregunta ya sobre el tema de la creatividad, ¿no? Y cómo afrontar quizás un contexto que no es quizás el más bonito, tú lo acabas de describir perfectamente, es lo nuevo, es el idioma, es empezar o volver a empezar, para no decir empezar de cero, pero ¿cómo influye en ese caso entonces la creatividad en ser distintos, diferenciarnos, que también por supuesto tiene sus ventajas, ¿no? Eso es lo más difícil. Primero tienes que aceptar dónde estás, aceptar el proceso, lo que estás viviendo. Si tú no aceptas lo que estás viviendo, no aceptas el proceso, la creatividad nunca va a fluir. Eso es lo principal. Tú tienes que aceptar el proceso que estás viviendo, aceptar que hay derrotas, aceptar que hay fracasos e intentarlo. Hay personas que le dicen un no y ya se rinden. Te dejo con esto. Yo desde que llegué aquí toqué la puerta en los bancos. Yo cada 3 meses iba a diferentes bancos a que me prestaran dinero, porque yo sé que los bancos sirven como apalancamiento. ¿Okay? Hay un dicho que dice: los inversionistas salen sonrientes del banco y los que ahorran salen tristes. Entonces, cada vez que yo iba a un banco me decían que no, por mi estatus legal, porque no tenía los suficientes ingresos, cualquier motivo. Pero yo seguía insistiendo. Y hace un año, fíjate, yo tengo 6 años acá, y cada año yo lo intentaba 3 o 4 veces. Y hace un año fue que el banco me dijo: ¿cuánto necesita? Le dije el monto y me lo aprobaron en menos de 2 días. ¿Ok? Pero fíjate, fueron casi 5 años intentando con el banco. Y 5 años que te dijeran que no se puede, que no. Pero yo seguía hasta que me dijeron que sí. O sea, ese es el mensaje. Tienes que seguir intentándolo, no importa que te digan que no. Ok, bueno, yo te quiero pedir, Jan, que te quedes allí, porque me acaban de avisar que ya tenemos, pero por línea telefónica, me imagino que por temas de señal, a un invitado con el que yo quiero además que compartas, que es Alberto Medrano. Él es ingeniero eléctrico, ha desarrollado el Ambvent, que es un tipo de ventilador para cuidado intensivo que puede ser utilizado para atender a pacientes con diversas afecciones respiratorias. Bueno, ustedes sabrán lo importante que es en este contexto de COVID. Este ventilador está inspirado en el proyecto MidEvent, que es un ventilador de emergencia, por lo que también hereda de alguna manera gran parte de su conceptualización, y además tiene un banco de baterías para soporte vital ante fallas de servicio eléctrico, que ustedes saben lo complicado que es aquí en Venezuela. Pero entonces, para hablar precisamente sobre este Ambvent, está con nosotros Alberto. Gracias por estar con nosotros ahora por vía telefónica. ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. Bueno, tuvimos unos problemitas aquí con Zoom, pero ya estamos activos aquí vía telefónica y muchas gracias por la invitación. No perdamos más tiempo. Cuéntame de qué se trata tu emprendimiento, de qué va el Ambvent, cómo lo generaron, y bueno, lo importante que es tener una idea, que era lo que conversaba con Yamíber, ¿no? Sí, bueno, el ventilador Ambvent lo hemos estado desarrollando un largo tiempo durante el 2020, con toda la situación del COVID, muy inspirado por esto.
y ya hemos pasado por varias etapas de diseño. El primer diseño lo completamos, pero tuvimos algunos problemas técnicos, pero eso no nos detuvo. Seguimos consultando y preguntándole a varias especialidades para tratar de solucionar el problema mecánico y demás, hasta esta última versión que estamos ya, digamos, dispuestos a fabricar. Esto ha sido un proyecto que lo hemos autofinanciado y bueno, con todas las problemáticas y más de las propias de Venezuela, de lo que es el desarrollo de productos, pues ahí seguimos adelante. Creo que tenemos un muy importante desarrollo y estaremos muy pronto con unos ventiladores para cuidado intensivo a disposición de la ciudadanía que tanto lo necesita. Yo estoy segura que sí. Cuando tú dices estamos, ¿tú y quiénes más? ¿Quiénes son los que están detrás de este proyecto? ¿Y qué falta, Alberto, para quizás que esto pueda ponerse en el mercado? Quizás falta alguna inversión, alguien que de alguna manera permita que esto se multiplique. Cuéntanos sobre eso. Pues mira, somos varias personas que estamos trabajando en esto. Claro, el que está más activamente con el desarrollo del proyecto soy yo, que digamos puedo figurar como director de proyecto, digamos. Pero de todas las personas que están involucradas, lo que suman son especialidades. Cada quien es bueno en ciertas áreas específicas, por ejemplo en mecánica, en sistemas, en eléctrica, en diseño industrial. Hemos recibido también muchas consultas de médicos, de doctores que nos han, digamos, puesto al día con las definiciones y bueno, ahí nos hemos distribuido las cargas en áreas de conocimiento. Para este último desarrollo, pues sí hemos estado o lo que necesitamos es fabricar ya, y tenemos una campaña para elaborar 6 unidades, de las cuales 5 van a ser donadas a centros de salud pública y una sexta va a estar para continuo desarrollo, porque esto, bueno, tiene un sistema programable y hay que irle haciendo mejoras progresivas, ¿no? Entonces, y además, Alberto, entiendo que es de bajo costo, que además es importante también en Venezuela. Cuéntanos entonces cómo se une la gente a esta campaña, cómo puede ayudar y básicamente, bueno, te invitaremos entonces de nuevo para saber cómo ha avanzado este tema del ventilador y ver si ya lo ponemos en funcionamiento, ¿no? Sí, la campaña la hemos instalado por airfunding.net, y bueno, o sea, estamos ahí pueden encontrar información en inglés y en español sobre el diseño, de cómo lo hemos estado desarrollando, qué estamos incluso necesitando para poder fabricar estas unidades, y son, digamos, unos ventiladores que tienden a ser muy accesibles porque estamos utilizando impresión 3D, estamos utilizando la menor cantidad de componentes posibles sin sacrificar la funcionalidad. Y bueno, el precio de un ventilador del que tenemos propuesto va en el orden de los $1,200 a $1,500, cuando las soluciones, digamos, regulares van entre 5 hasta los $50,000, que hablamos de los ventiladores de alta gama para cuidado intensivo. Por supuesto, las características y las funciones que tiene nuestro ventilador son muy limitadas, están orientadas más que todo a brindar esa ventilación mecánica de emergencia, que es lo que, digamos, se tiene ahorita el requerimiento más fuerte, sobre todo por esto del COVID-19. Sin embargo, esto sirve para muchas afecciones respiratorias. Y bueno, o sea, ahí seguimos y en lo posible, pues con el apoyo de las personas que nos quieran, digamos, ayudar para tratar de sacar esto lo más rápido posible, porque bueno, en Venezuela hay una necesidad hay una falta inmensa de equipos médicos para la atención a las personas que van tanto por COVID como por cualquier otra enfermedad. Pues el venezolano sí sufre unas consecuencias aquí bastante fuertes. Totalmente. No, totalmente, y eso es lo oportuno de tu proyecto, Alberto. Yo te quiero primero felicitar por la iniciativa, por el trabajo que estás haciendo a ti y a tu equipo, por lo que significa. Me encantaría tener incluso más tiempo para conversar más sobre cómo la gente puede ayudar, pero vamos a dejar en las redes de
de RCR y de Vente todos los mecanismos para que la gente pueda contribuir, no solamente aquí en Venezuela, sino quienes nos escuchan afuera también, que bueno, fíjate el cambio y la diferencia de costo, la diferencia de valor de este ventilador frente a los ventiladores tradicionales, que ya es un aporte importante para los venezolanos. Y bueno, eso es gracias también al trabajo que ustedes han desarrollado y al conjunto de disciplinas que se han unido en función de precisamente la salud, de la vida, y más en un país como el nuestro. Así que te quiero agradecer, Alberto Medrano, ingeniero eléctrico desde Mérida, que no lo dije, creador o parte de este proyecto de LandVent, que es un ventilador para cuidados intensivos que, bueno, va a poner seguramente el mercado a moverse y a funcionar un poco mejor. Y bueno, también quiero agradecerte a ti, Yamíber Jiménez, como, bueno, consultor y de alguna manera un emprendedor, porque sigue siendo un emprendedor, ¿no?, de tu marca, de lo que estás haciendo en Estados Unidos. Un último mensaje, que ya nos tenemos que despedir, quizás para quienes te escuchan, Yamíber. ¿De mi parte o...? Los dos, rapidito, 2 minutos. Bueno, muy agradecido por la invitación y nosotros estamos a la orden. Cualquier información que necesitan, por favor síganos por las redes sociales o apóyenos directamente vía eFunding, y nosotros estamos prestos también a cualquier sugerencia, comentario o innovación que se pueda desarrollar en ánimos de mejorar ese producto. Y bueno, estamos abiertos a cualquier oportunidad y ojalá pronto tengamos este ventilador a la orden. Seguro que sí. Yamíber. Bueno, realmente gracias por esta invitación, Claudia, y las personas que quieran conocer un poco más de lo que estoy haciendo, están mis redes sociales, es mi nombre, @mi nombre, ahí me van a conseguir en todas las redes, es muy sencillo, y entender que todo es posible, que todo lo que se propongan lo pueden lograr, como digo yo, desde el poder de la visualización. Lo que te coloques en tu mente, no importa lo pequeño o grande que sea, lo puedes lograr, siempre que lo visualices. Así es, yo estoy segura que sí. Bueno, ya saben, @Yamíber, también Alberto Medrano. Vamos a dejar las redes en Twitter y en todas nuestras redes sociales para que puedan conectarse con ellos. Y gracias a ustedes dos, que son par de emprendedores, par de gente creando, pensando, avanzando y animando también a otros, que también es importante. No solo uno, sino también ayudar a los demás. Así que con esto nos despedimos y nos vemos entonces el próximo jueves aquí nuevamente en Contigo Liberalmente por RCR. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750.